Saludos amigos y hermanos, saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a continuar con nuestros estudios de milagros y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Para hoy vamos a hablar acerca de los símbolos. Ayer hemos hablado con los ejemplos de la curación de la suegra de Pedro, la curación de un leproso y de un paralítico. Y en los tres hemos visto cómo Jesucristo empleó su palabra para poderlos curar. Fue por la palabra de Cristo que estos sanaron. Hasta el día de hoy la palabra del Señor sigue haciendo los mismos milagros. Sus enseñanzas son las únicas que nos pueden decir de qué manera poder protegernos de las enfermedades y protegernos del mal. Pero hoy vamos a entrar en la parte de los símbolos de cada uno de estos milagros. Así que hoy vamos a hablar de la curación de la suegra de Pedro, pero ya no desde el aspecto de lo que presentamos en el tema anterior, de cómo por su palabra, por el poder de la palabra de Cristo, fue sanada, sino que hoy vamos a ver los símbolos que están implícitos dentro de este milagro. Al igual que lo hemos hecho con las parábolas, vamos a ver qué cosa significa cada uno de estos símbolos, porque en cada milagro que Jesús hacía estaba descrito el plan de la salvación. Así que para poder entender este tema, vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud, y te rogamos, Padre Santo, que tu Espíritu esté con nosotros para poder presentar tu palabra. Que tu verdad pueda, Señor, quedar clara en nuestras mentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Lucas, en el capítulo 4. Allí es donde está registrado el tema para el día de hoy. San Lucas capítulo 4, versículo 38 y 39. San Lucas capítulo 4, versículo 38 y 39. Dice la Escritura: Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Primer punto que vamos a analizar acá. Jesús se levantó y salió de la sinagoga. Ese día Jesús había predicado en la sinagoga y habíamos visto que en esa ocasión Jesús había echado fuera un demonio de una persona que se levantó gritando en plena sinagoga y diciendo: yo sé quién eres, tú eres el Santo de Dios. Entonces Jesús lo silenció porque este demonio lo que quería era llamar la atención hacia la persona de Jesucristo en lugar de llamar la atención a las enseñanzas que traía como el Mesías. Y cuando salió de la sinagoga, de la iglesia, ahora dice fue a la casa de Simón. Esto tiene un significado, más allá de la historia que ya hemos leído, de que fue hasta la casa de Simón Pedro y allí estaba su suegra y Jesús la sanó. También tiene el símbolo de que saliendo de la iglesia necesitamos buscar a las almas que están allá afuera, a los que todavía no son parte del pueblo de Dios, que por causa de la enfermedad del pecado se encuentran fuera de la sinagoga. Acuérdate que la suegra de Pedro estaba fuera de la sinagoga en esta ocasión porque estaba en su cama, estaba enferma, la enfermedad no la dejó venir a la iglesia. Entonces, esa enfermedad tenía una simbología. ¿Por qué era una fiebre? Eso lo vamos a entender. En el libro de Levítico, en el capítulo 26, se nos dice qué significa la fiebre, qué símbolo tiene en la Biblia. Pero si no me oyereis, dice el Señor, versículo 14, Levítico 26, 14. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré esto con vosotros, enviaré sobre vosotros temor, extenuación, fiebre,
que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Fíjate ahora en esto. El Señor declara que cuando su pueblo se apartaba de guardar sus mandamientos, el resultado sería que Dios permitiría que les vengan males. Y entre esos males se menciona fiebre. Fiebre que vendría sobre aquellos que se apartaban de sus mandamientos. Lo que significa que cuando la suegra de Pedro estaba con fiebre, el símbolo, entiéndase esto, el símbolo era una representación de un hombre que está en pecado, que está en la desobediencia de los mandamientos de Dios. ¿Qué cosa significaría? Porque dice que tenía una fiebre fuerte, alta. Significaría que en este caso es una persona que está totalmente apartada de los caminos de Dios. Está en desobediencia completa a sus preceptos, mandatos, estatutos, y también ha quebrantado su pacto. En la Biblia nosotros conocemos acerca de 2 pactos. Dios hizo 2 pactos a través del tiempo con su pueblo, 2 pactos muy especiales que resaltan sobre todo otro acuerdo que Dios haya hecho. Un primer pacto, llamado así, conocido también como el pacto antiguo, que se llevó a cabo con el pueblo de Israel, solo con Israel. ¿De qué se trataba? La Biblia nos dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5 y en el versículo 2, que Dios hizo un pacto en Horeb con el pueblo de Israel. Y este primer pacto, pacto antiguo llamado así, solo lo hizo con la nación de Israel, con los que estaban presentes en esa ocasión. Nos dice así la Escritura: Jehová nuestro Dios, Deuteronomio 5:2, hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Así que entonces, la Biblia dice que Dios había hecho un pacto especialmente con los hijos de Israel, con los que estaban vivos en esa ocasión. No hizo con sus padres. ¿Quiénes son sus padres? Abraham, Isaac y Jacob, ¿correcto? Todos los anteriores, desde Adán hasta Noé y hasta Jacob. Dice, con ellos no fue este pacto, sino ¿con quién? Con los que estamos vivos hoy. De manera que este pacto que Dios realiza en Horeb con el pueblo de Israel solo iba a ser exclusivo para ellos. ¿De qué se trataba este pacto? Nos dice Deuteronomio capítulo 4 versículo 13 lo siguiente en relación con el concepto de lo que es el pacto. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Así que entonces el pacto eran los 10 mandamientos. Un primer pacto. En este pacto Dios le entregó a Moisés 10 mandamientos escritos en tablas de piedra para que el pueblo de Israel los tuviera que cumplir. Y el pueblo de Israel juramentó ante Dios que cumpliría con todos estos mandamientos sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Dios, por su parte, les había prometido a los israelitas que si ellos guardaban ese pacto, serían su especial tesoro sobre todos los pueblos. Escucha lo que dice allí en el libro de Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19, en relación con este pacto que Dios hizo con su pueblo de Israel. Versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Fíjate la promesa que Dios hizo. Si ustedes guardan mis mandamientos, van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos. O sea, para que ellos fueran un especial tesoro, tenían que guardar los mandamientos. Había esa condición. ¿Por qué? Porque esto se iba a dar por una ley de causa y efecto.
si ellos cumplían con cada precepto que Dios les daba, si hacían cada estatuto de lo que Dios mandaba, el resultado de hacer eso los iba a diferenciar de todos los pueblos. El comportamiento que iban a tener entonces los israelitas iba a ser un comportamiento de reyes, de príncipes. Su educación sería a esa altura y su comportamiento dejaría notar que eran excelencia frente a los demás. No solamente eso, serán mi tesoro especial sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y me serán gente santa, un real sacerdocio. Entre los paganos se creía que todo lo que era el sacerdocio era la nobleza. Lo mejorcito estaba entre esos sacerdotes, los que dirigían las naciones. Y Dios prometió a todo su pueblo de Israel que todos ellos serían reyes y sacerdotes frente a todas las demás naciones. Su capacidad sería altísima si seguían los mandamientos de Dios, porque en los mandamientos de Dios estaba su educación, en los estatutos. Los 10 mandamientos y los estatutos que Dios estaba dando eran especialmente para que este pueblo se formara con perfección. Cuando el pueblo escuchó esto, le dijo a Moisés, versículo 8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Hicieron esta promesa a Dios y no pasaron ni 15 días. Y entonces Israel falló ante los ojos de Dios. Contrario a cumplir con todas las promesas que había hecho delante del Señor para ser su pueblo escogido, la Biblia nos cuenta que el pueblo se apartó del Señor. Libro de Éxodo capítulo 32. Fíjense lo que dice allí. Éxodo capítulo 32, versículo 1 al 5. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Así, de esta manera, el pacto que habían hecho con Dios se estaba violando, lo estaban rompiendo. En los 10 mandamientos se decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te postrarás a ellos, no los adorarás, no juramentarás el nombre de tu Dios en vano, te acordarás de guardar su santo sábado porque solo Dios es tu creador. Estos mandamientos fueron echados por tierra y dice que construyeron un becerro. Pero la adoración al becerro involucraba mucho más. ¿Qué cosa? Desobediencia a los padres, no hacerles caso, sino irse a la fiesta y a la diversión contrario a lo que los padres decían. Mataban, adulteraban en esos días, hablaban contra su prójimo, robaban, codiciaban la mujer de su prójimo y sus bienes. Durante esa fiesta se violaron los 10 mandamientos completitos. De esa manera el pueblo rompió el pacto con Dios, y cuando Moisés bajó del monte en ese día, rompió los 10 mandamientos delante de todos ellos para mostrar que el pacto había sido roto. Así que entonces este pacto quedó caducado. Solo fue hecho con el pueblo de Israel. Con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Noé se había hecho otro pacto. Ese pacto era el que tenían que aprender los hijos de Israel y que lo habían olvidado. Un pacto en el cual Dios había dado la oportunidad de que su pueblo obedeciera sus mandamientos con la ayuda de Dios, pidiéndole a Dios el perdón de sus pecados para poder obedecer estas leyes. Y cada vez que estaban luchando por obedecer, si ellos cometían errores, sabían que tenían un Salvador para que pudiera rescatarlos. Ese era el pacto que se hizo desde Adán hasta Jacob.
Pero ahora con Israel solo se hizo un pacto distinto. ¿Por qué razón? Porque Israel había olvidado el anterior pacto estando 400 años bajo el cautiverio egipcio. Entonces ya no practicaban ese pacto en el cual tenían que obedecer los 10 mandamientos, pero con la ayuda de Dios para el perdón de sus pecados y la santificación de sus almas. Los israelitas le prometieron a Dios que obedecerían sus mandamientos y quisieron obedecer con su propia fuerza y no pudieron. Así que entonces, al quebrantar este pacto, Dios renovó otra vez el pacto. Éxodo capítulo 34 nos dice cómo fue la renovación del pacto. A esta renovación del pacto se le conocería como el nuevo pacto, en una forma simbólica, porque el nuevo pacto se cumpliría solo con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, en este pacto, en esta renovación, lo que Dios iba a hacer era darles todo el sistema como lo hizo con Noé, como lo hizo con Abraham, Jacob e Isaac. ¿Correcto? Así que entonces, para lograr hacer este nuevo pacto, Dios le dijo lo siguiente a Moisés, versículo 1, Éxodo 34:1. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, es decir, labra, y escribe sobre esas tablas las palabras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Fíjate lo que ahora Dios le dice a Moisés: hazte 2 tablas de piedra, lábralas en piedra como las primeras que yo te di. Y allí voy a escribir los 10 mandamientos mismos que te di en las primeras tablas. En la renovación del pacto otra vez estaba empleando el mismo pacto, los 10 mandamientos, solamente que a esto se le iban a aumentar algunos detalles, cláusulas que iban a amparar este segundo pacto. ¿Por qué? Porque no tendría sentido que Dios le diga a Moisés: muy bien, han roto el primer pacto porque ustedes no pueden cumplir la ley, ustedes son un pueblo de dura cerviz. Ahora entonces vamos a renovar el pacto y vas a volver a hacer los 10 mandamientos. Moisés le hubiera dicho: pero Señor, discúlpame, has visto que no se puede obedecer esa ley, ¿por qué nos vas a dar otra vez la misma ley? No vamos a poder, vamos a volver a cometer el mismo error. Pero lo que pasa es que en esta renovación del pacto, que eran los mismos 10 mandamientos, Dios en el nuevo pacto no quita sus mandamientos. Al contrario, los mandamientos continúan. Nos dice así el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10, versículo 16. Fíjate lo que dice allí el apóstol. Hebreos, capítulo 10, versículo 16. Dice la Escritura: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Te diste cuenta? En el nuevo pacto el Señor sigue poniendo sus leyes en nuestra mente y corazón. O sea, la ley sigue siendo el fundamento del pacto. Muchos han creído que la ley de Dios de los 10 mandamientos ya no tiene nada que ver con el nuevo pacto. Están totalmente equivocados. Eso es antibíblico. No está escrito así. Aquí dice claramente: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahora, los seres humanos ponen el corazón para que Dios escriba en ellos. En el primer pacto Dios escribió y Él puso las tablas de piedra. En el segundo pacto, Moisés ahora talla las piedras y Dios escribe. Un símbolo de que el hombre es el que ahora pone las tablas donde se va a escribir la ley de Dios. Las tablas ahora de piedra representan a nuestro corazón, mente, en donde el Señor escribirá sus leyes. Qué interesante, ¿no? Así que entonces el nuevo pacto no excluye para nada la ley. Al contrario, en Romanos capítulo 3, versículo 31, hablando del nuevo pacto, el apóstol Pablo dice lo siguiente: luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Así que entonces, el pacto de la fe, el de la justicia que es por la fe, incluye a los 10 mandamientos.
La fe no excluye a la ley, sino que más bien la confirma. La parte de la fe es la que hace posible que nosotros nos aferremos al sacrificio de Cristo para el perdón de nuestros pecados, pero no solo el perdón, sino también la santificación de nuestras almas por medio de la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Las cosas de la Escritura, de la palabra, de la verdad, son para que no volvamos a pecar. Pecado es transgresión de la ley, dice 1 de Juan 3:4. O sea, las palabras del Señor evitarán que volvamos al pecado, nos enseñarán a renunciar al pecado. Tú no renuncias al pecado solo, eso es un imposible, nadie se puede arrepentir solo, es un don de Dios. Por tanto, entonces, a través de la palabra, tú vas aprendiendo a abandonar el pecado, siendo santificado por esta. Así que la parte de la palabra, la santificación que es por la palabra, se llama santificación por la fe. Porque la fe, dice Romanos 10:17, ¿qué cosa es? Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Somos santificados por la fe, al igual que somos justificados por la fe, también somos santificados por la fe. La palabra justificado por la fe significa perdonado por la fe. La palabra justificar es lo mismo que perdonar. Job capítulo 40, versículo 3 y 8. Así que entonces, cuando nosotros somos perdonados por las promesas de la palabra. Si este libro no dijera que somos perdonados, no seríamos perdonados, porque la palabra de Jesucristo lo dice, por eso creemos en su palabra, y al creer en su palabra que somos perdonados, ¿correcto? A eso se llama fe. La fe es por el oír de la palabra de Dios, y la palabra del Señor dice: tus pecados te son perdonados. Así le dijo al paralítico en el tema anterior que vimos, ¿correcto? Entonces, por la palabra de Cristo somos perdonados, pero por esa misma palabra somos santificados, por la fe. Ambas cosas se hacen por la palabra. Cuando venimos a la palabra y se nos dice, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte, nosotros creemos en eso que dice allí, confesamos nuestros pecados y somos perdonados instantáneamente, no porque lo sintamos, sino porque Dios lo promete así y por eso le creemos. Y cuando venimos a la palabra y nos dice, harás y no harás, no robarás, no matarás, no adulterarás, etc., creemos en cada una de esas palabras, al igual que creemos en el perdón. No esperamos a sentir que podemos obedecer, simplemente obedecemos porque la palabra lo dice. Eso se llama obediencia o santificación por la fe. Así el hombre es santificado por la palabra de Dios. Muy bien, estas dos cosas son la fe. Y el apóstol Pablo dice, ¿por esa fe invalidamos la ley? No, sino que al contrario, gracias a esa fe, a que nosotros obtenemos el perdón y la santificación por medio de la palabra, es que obedecemos la ley. Por eso la fe confirma a la ley. Pablo fue un gran defensor de la ley y enseñó que para obedecer esa ley se necesitaba la fe. Y por eso habló mucho de la fe que hacía posible la obediencia a la ley. Muy bien, regresamos a Éxodo capítulo 34. Y entonces, ¿qué ocurrió cuando se hace la renovación del pacto? Éxodo capítulo 34. Nos dice así la Escritura. Versículo 29, 28 y 29. Éxodo 34, 28 y 29. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Ahora Moisés fue a recibir otra vez los 10 mandamientos. Solo que Dios no le entregó solo los 10 mandamientos en esta ocasión. Algo más hizo por él. Escucha lo que dice acá. Éxodo capítulo 34, versículos 5 al 9. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con Moisés, proclamando el nombre de Jehová.
Y pasando Jehová por delante de Moisés proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque este es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu herencia. Fíjate lo que ahora Moisés le dijo al Señor: Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, camina con nosotros. Por el camino de tus mandamientos correré cuando llenes mi corazón. Caminar con Dios significa andar en sus mandamientos. Camina con nosotros. Tú dinos lo que tenemos que hacer. Y perdona nuestra iniquidad y poséenos como tu heredad. Aquí estaban las nuevas cláusulas que el Señor estaba uniendo a esos 10 preceptos. Esas cláusulas se llamaban la fe, porque allí estaba el perdón del pecado y la santificación, el caminar en los mandamientos de Dios. Ambas cosas estaban allí por la fe. Así que en la renovación del pacto, Dios no solo te da los 10 mandamientos, sino que juntamente con los 10 mandamientos te da la fe, para que puedas obedecer esos mandamientos por medio del perdón del pecado y la santificación de tu alma. Cuando Dios te perdona tus pecados, está quitando tus errores. Y cuando Dios te santifica, te está enseñando a obedecer en la nueva vida. Esas dos cosas están juntas. El perdón y la santificación no te abandonan hasta que se cierre el tiempo de gracia y Jesús diga: el que ha sido justo, que siga siendo justo, y el impío, impío. ¿Correcto? Cuando se acabe el juicio, según lo que declara Apocalipsis 22, 11 y 12. Muy bien. Teniendo eso en cuenta, una vez que Dios le da a Moisés ahora la ley, la une a la ley con la fe, el perdón y la santificación. A eso se le llama el segundo pacto o nuevo pacto. Ese nuevo pacto, que en realidad no era tan nuevo porque ya Adán lo conoció, Noé lo conoció, Abraham lo conoció, por eso se le llama el padre de la fe. Todos ellos conocieron ese pacto y solo se le llama segundo o nuevo pacto porque los israelitas recién lo estaban comprendiendo así. Después, ese pacto ya fue hecho, repito, desde que Adán pecó y fue restaurado por Dios. Muy bien. Ahora, teniendo eso en cuenta, cuando Jesús llega al mundo, Él con su sangre ratifica ese pacto y hace que entre ya en función legal, como para que de allí en adelante se cumplan las promesas de Dios, que por medio de ese pacto, de poner sus mandamientos en nuestra mente y corazón, ahora por la fe, por la sangre de Cristo, se hiciera realidad en nuestras vidas. Todos los del Antiguo Testamento obedecieron los mandamientos de Dios por medio de la fe en un Salvador que vendría en el futuro. Nosotros obedecemos los mandamientos de Dios por un Salvador que ya cumplió en el pasado en la cruz del Calvario la promesa. Así que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento la salvación es la misma, nunca cambió. Para algunos en el Antiguo Testamento la salvación era por obras, mientras que en el Nuevo Testamento la salvación era por la fe. Pero eso no es verdad, porque el mismo Pablo en Hebreos capítulo 11 dice: por la fe Abel, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Isaac, por la fe Jacob, por la fe tal David, y se va hasta el final, ¿no?, de todos los del Antiguo Testamento. Y Abraham, padre de la fe. Lo que significa que entonces no es verdad que la salvación era por obras en el Antiguo Testamento y por la fe en el Nuevo Testamento. Mentira, Señor. Nunca fue así. La salvación siempre fue por medio de la fe, para la obediencia de la ley de Dios. Así que la obediencia a la ley siempre fue la base para la salvación.
Y hasta el día de hoy, cuando alguien te pregunta ¿qué debo hacer para ser salvo? Obedecer los mandamientos de Dios. A fin de poder hacerlo, pedir el perdón de tus pecados a Cristo y comenzar a vivir una vida de acuerdo con los principios de la palabra de Dios. Así es la salvación, no es otro el camino, un nuevo camino que Dios abrió para nosotros. Pero bien, resulta que el Señor dice, cuando tú te apartas de ese pacto, entonces tú serás visitado con fiebre, con tisis, con enfermedad. O sea que en otras palabras, en el símbolo, la suegra de Pedro que estaba con fiebre es una representación de todos nosotros cuando estamos todavía en el mundo y en pecado y no conocemos el Evangelio de Dios. Y entonces Jesucristo dice que cuando salió de la sinagoga, se le acercaron a él y le dijeron, por favor, acuérdate de la suegra de Pedro. Está enferma, sánala. ¿Eso qué cosa quiere decir? Eso también tiene un significado. Volvamos al texto que estamos analizando. Veamos qué fue lo que estaba ocurriendo acá. Vamos al texto de la curación del milagro. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Fíjate lo que dice ahí, le rogaron por ella. Cuando hay alguna persona que está perdida en el mundo, en este caso era una familia que conocía a Dios, ¿correcto? Pero había una persona que estaba allí enferma y con fiebre y necesitaba de Dios. Esa persona representa algún miembro de alguna familia, alguna casa que todavía no ha recibido la curación, que viene a ser el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación, según Romanos capítulo 1, versículo 16. Así que entonces le rogaron a Jesús para que vaya a curar a la suegra de Pedro. Es lo mismo que se hace cuando nos llaman para ir a predicar el Evangelio a alguna casa, algún hogar, a una persona que todavía no conoce el Evangelio. Y entonces llegamos hasta ella, y Jesús llegó hasta la casa de Pedro. ¿Y qué pasó? Seguimos leyendo. Versículo 39. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre. Un siguiente paso, se inclinó hacia ella. ¿Qué cosa significa que se inclinó hacia ella? Se acercó a ella. En el otro texto de San Marcos, capítulo 1, cuando se habla acerca del mismo incidente, si tenemos ahí fíjense lo que dice. San Marcos 1, 29 y 30 dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Versículo 31. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Fíjate lo que dice ahora, Jesús se acercó, tuvo que acercarse a la enferma para poder sanarla. No fue que desde la distancia le dijo, levántate. No, se acercó. ¿Qué cosa significa que se acercó? Bueno, esta es una tarea obviamente que un médico entiende bien, ¿no? Acercarse al paciente para poder auscultarlo, tomarle el pulso, tomarlo de la mano, tocar bien la parte del pulso para ver la fiebre. Bueno, eso se conoce muy bien, los médicos lo saben. Entonces Jesús hizo lo mismo, la tomó de la mano, se acercó. Eso para nosotros en simbología, ¿qué cosa significa acercarse a una persona? Fíjate lo que dice en el libro de Hechos. Libro de Hechos, ¿qué cosa significaba acercarse a una persona? Nos cuenta así el relato bíblico. Capítulo 8 de Hechos, versículo 26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es un desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar.
volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y ahora escuche esto. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ajá, fíjate ahora lo que estaba pasando. Dice que este tesorero de la reina de Candace, dice que estaba yendo en su carro, pero iba leyendo las escrituras de Isaías. Y entonces el Espíritu Santo le dijo a Felipe, al mensajero de Dios, acércate a ese carro, acércate a ese hombre que está allí. ¿Y qué vas a hacer? Versículo 30. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leí era este: como oveja fue llevado a la muerte, y como cordero no abrió la boca delante de los que lo mataban. En su humillación no se hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. O sea, acercarse Felipe a esta persona significaba, anda, predícale, anda, enséñale la palabra. Y abriendo su boca, dice, le enseñaba acerca de la salvación que es en Jesús. Ahora bien, cuando el versículo del texto que estamos leyendo dice que Jesús se acercó, regresemos por favor al texto, dice que Jesús se acercó a la suegra de Pedro y la tomó de la mano para poderla curar, significa que se acercó para poder enseñarle la verdad. Vamos al texto bíblico. Fíjate que esto significa entonces predicar. Jesús lo que estaba haciendo era predicar a esta mujer. ¿Qué le predicó en ese momento? Lo que ella necesitaba. ¿Qué necesitaba? Que quede sana. Jesús entonces dice, reprendió a la fiebre. Interesante, ¿no? La forma en que, cómo nos explica la palabra. Dice, entonces él se acercó, es decir, a predicarle a una persona que está con fiebre, es decir, apartada de los mandamientos de la ley de Dios. Y la tomó de la mano y la levantó. Una vez que Jesús se acercó y pudo reprender a la fiebre, a la enfermedad, la tomó de la mano y la levantó. O sea, Jesús le estaba con sus enseñanzas levantando de su enfermedad de pecado. Porque el pecado ya hemos dicho que trae como resultado las enfermedades. Aún, por más de que las enfermedades sean para la gloria de Dios, como en el caso que mencionamos de Job y del ciego de nacimiento, no olvidemos que aún esas enfermedades que Job sufrió y que el ciego de nacimiento trajo, eran por causa del pecado desde el principio del mundo. No porque ellos hayan pecado, Job o el ciego, porque Jesús fue claro, ni este ni sus padres pecaron, sino para la gloria de Dios es esto. Pero en sí, el que se conozca esos males, todo venía por causa del pecado, porque si el hombre no hubiera pecado, jamás hubieran ido esos males. Job no hubiera sufrido ningún mal, ni tampoco el ciego. Así que la generalidad, entiéndase, la trae el pecado. Ahora bien, entonces Jesús la levantó. Ahora vámonos al texto de San Lucas para que veamos el siguiente símbolo que tenemos que entender. Fíjense lo que dice allí. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Interesante. Cuando se tiene que predicar a una persona que está con fiebre espiritual, enferma espiritualmente hablando, porque ha dejado los mandamientos de Dios, la ley, entonces la predicación va a tener que ser en forma de reprensión, mostrándole a la persona la disciplina de Dios. Qué interesante. O sea, tú no le puedes predicar a alguien que está con una fiebre espiritual alta, como esta mujer lo tenía. Una fiebre espiritual alta, ya estamos diciendo que representa a un apartamiento total de las leyes de Dios de forma muy rebelde. Porque Dios les había dicho eso en el libro de Levíticos, ¿no?
cuando te apartes de estos mandamientos, te vendrán estos males, como maldición. ¿Ah? Cuando te apartes del pacto. Entonces eso se llama rebelión. Hay personas en el mundo que están rebeldes y que no quieren escuchar el mensaje fácilmente. Cuando escuchan a un predicador que por ahí está explicando la idea, dicen, está escuchando eso, perdiendo mi tiempo, tantas cosas que hay que hacer, además soy joven, tengo que divertirme, o soy un padre de familia y tengo que ganar mucho dinero, o tengo que ver mis empresas. No quieren saber nada, o simplemente dicen, ni siquiera Dios existe, todos venimos de un mono. ¿Dónde está pues la prueba de que Dios existe? La teoría del Big Bang, de ahí venimos nosotros. Tan apartados están de los mandamientos de Dios, de las enseñanzas de su palabra, que ahora hay que llegar a ellos con un mensaje fuerte de reprensión para que salga el mal espíritu. Cuando Jesús dice acá que reprendió a la fiebre, está queriendo decir que este era un mal espíritu, por algo estaba reprendiendo a la fiebre. Tú no vas a reprender pues a algo que es inerte. ¿Cómo vas a reprender a una mesa de vidrio? ¿Cómo vas a reprender a un foco? Se reprende a algo que entiende. Y Jesús dice acá, reprendió a la fiebre. ¿Eso qué significa? Que es un mal espíritu. La enfermedad es que Satanás es el que está detrás. Cuando Job fue enfermado por Satanás, fue él quien estaba detrás, así nos lo dice la Biblia. Satanás le dijo a Dios, a ver, solamente quítale la salud y verás cómo te maldice. Ya, anda, quítale la salud, tócalo, pero cuidado, no vas a tocar su vida, porque ya sabes, te pulverizo. Así que Dios le permitió a Satanás solo hasta cierto nivel que lo tocase con la enfermedad, pero que ni siquiera tocara su vida, porque si no Dios inmediatamente lo pulverizaba a él. ¿Por qué? Satanás pues jamás es más poderoso que Dios, es un imposible, ¿no? Satanás puede tener poder sobre los seres humanos que son pues criaturas indefensas y puede quererse aprovechar porque la gente esté indefensa frente a él, pero tiene su límite. Si traspasa su límite, Dios lo pulveriza inmediatamente, no deja nada de él. Así de sencillo. Por eso, cuando tú estás en necesidad de Dios, ahora el mundo, por ejemplo, que está pasando por esta crisis sanitaria, creada por mano satánica, con plena seguridad, sin temor a dudas, por sus agentes diabólicos que él tiene en este mundo, que están unidos con él, para trabajar y dañar a la humanidad. Ahora es momento de que toda la humanidad, empezando por los hijos de Dios, doblen sus rodillas y clamen a Dios para que los poderes diabólicos sean tumbados de una vez abajo y que el mal se termine, que acabe este hechizo satánico, porque esto es un hechizo, no es otra cosa. Eso es lo que está haciendo el diablo, está hechizando. Y para que se rompa el hechizo solo hay una forma. ¿Cuál? La palabra de Dios. ¿Qué cosa hizo Jesús? Reprendió al hechizo diabólico. Jesús dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19. Apocalipsis 3, 19. Apocalipsis 3, 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Interesante. Cuando se tenga que llevar el evangelio de la verdad de Dios, no hay que olvidar que cuando una persona está con fiebre espiritual, rebelde frente a la verdad, hemos de hablarle con la reprensión divina, no con la tuya. Sí, porque hay algunos que creen que porque son pastores, sacerdotes o dirigentes de una iglesia, tienen que ir y jalar de las orejas, si es posible, a la persona y reprenderla con su propio furor. Así no se reprende. ¿Cómo se va a reprender? Aquí dice repréndelos. ¿Cómo se va a hacer? Porque dice que ese es el amor de Dios. Fíjate cómo. Libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4. La Biblia tiene todas las respuestas. Nunca te olvides de eso. A veces el hombre trata de buscar las respuestas en sí mismo. Quiere hacer lo que Dios manda, pero lo quiere hacer él, ¿no? No quiere dejar que Dios sea quien le diga cómo. Sí, porque muchas veces cuando Dios da sus mandamientos en la palabra, nos dice vas a hacer tal cosa, pero nunca nos ha dicho que nosotros lo tenemos que hacer solos.
sino que luego nos da Él la solución de cómo se hace. En una ocasión Jesús les dijo así a sus discípulos: miren, tengo pena por toda esta gente que está acá. Son 5.000 personas que 3 días me están siguiendo sin comer. Así que, por favor, denles de comer. Y los discípulos se quedaron mirando el uno al otro como a decir: ¿y de dónde vamos a sacar nosotros esto? Señor, son 5.000 personas, ¿de dónde vamos a sacar para darles de comer? A lo mucho tenemos 5 panes y 2 peces. Cuando Jesús les dijo: dadles vosotros de comer, en ningún momento esperaba que ellos pudieran crear pan y pescado. No, dadles de comer significaba que Él iba a hacer el milagro y que ellos le iban a llevar a la gente ese milagro. Ellos iban a terminar dándoles de comer porque fueron los discípulos los que fueron pasando los platos para que la gente comiera. Se cumplió la palabra de Jesús: dadles vosotros, pero el milagro lo iba a hacer Jesús. Así también hoy a nosotros nos dice lo mismo, que todos nosotros no podemos por nosotros mismos hacer nada. Después de que Dios da una orden, Él nos dice también cómo se hace. Y cuando Él nos dice cómo se hace, entonces se logra hacer. Así que no pienses que tú puedas hacer algo por ti mismo. Ese día nunca va a llegar. Segunda de Timoteo capítulo 4, fíjate cómo se reprende. Dice la Escritura, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso quiere decir que nos vamos a aproximar a la persona que está con fiebre espiritual con la Biblia. O sea que por eso tenemos que aprender los textos bíblicos. Y cuando aprendamos la palabra del Señor, iremos con los textos bíblicos y le presentaremos la enseñanza que Dios da. Un padre que sabe educar a su hijo, lo reprende constantemente, le enseña lo que es la vida, le dice: hijo, cuidado, vas a tener cuidado cuando salgas a la calle, cuando se te acerque alguien por ahí vas a saber responder, no vas a conversar con cualquier extraño, vas a saber en qué momento tienes que decir sí o cuándo te tienes que callar y pasarte de frente. El padre siempre tiene que educar, llamando la atención al hijo para que encaje en la realidad. Así es como el hijo se mantiene educado. El hijo que no recibe las reprensiones de su padre es un necio, porque al no recibir las reprensiones de su padre no vive mucho en esta tierra. Por desobediente termina mal, así de sencillo. Por eso el hijo tiene que aprender una cosa. Como hijo, tiene que saber que tiene que depender de las reprensiones del padre diariamente, porque gracias a esas reprensiones va a crecer protegido, va a conocer cómo enfrentarse a la sociedad llena de hipocresía y de mentira que es nuestro mundo. ¿Comprendiste? Así también el Dios del cielo tiene un libro por medio del cual nos habla, nos reprende como un padre tierno y bueno. ¿Para qué? Para que constantemente nos arrepintamos de hacer lo incorrecto y vayamos por el camino de la luz y la vida. Nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 12 de qué manera se lleva a cabo esta instrucción y disciplina reprensiva. Hebreos capítulo 12, versículo 5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como con hijos os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Qué interesante. Fíjate lo que está diciendo Pablo acá. Dice: no menosprecies el castigo del Señor, la disciplina, porque el Señor al que ama lo disciplina, lo castiga, lo reprende, lo azota. Porque todo padre azota a su hijo, nunca lo va a hacer el vecino. Sigue diciendo más: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no castiga? Porque si no te castiga, sigue diciendo, pero si se os deja sin castigo, sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no sois hijos. ¿Te diste cuenta? O sea, cuando tú no recibes las reprensiones de tu padre es porque no tienes padre.
Si lo haces de lado, eres un bastardo. Estás sin padre. Tienes que obedecerle, tienes que hacer caso de su disciplina. ¿Por qué? Porque tú no has venido pues solo al mundo. Él es el responsable. Tú siempre le dices, yo no he venido solo, yo no he querido venir, tú me trajiste, muy bien dicho. Entonces, como tu padre te ha traído, él te tiene que decir lo que tienes que hacer. Porque es así como él te ama, porque quiere lo mejor para ti, por eso te dice esto sí y aquello no. Pero si tú no quieres obedecer a tu padre y lo haces de lado, te muestras como un bastardo, como que alguien que no tiene padre. Como nosotros tenemos un padre en el cielo, Dios dice, al que ama lo disciplina, lo castiga. Este es un castigo de disciplina, no de destrucción. Ahora, ¿cómo te disciplina y te reprende Dios? Cuando el mensajero te lee la Biblia y te muestra la condición en la que estás viviendo y lo que te va a esperar. ¿Correcto? Eso solo se puede lograr como dice Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Versículo 15. ¿Con qué nos reprende Dios? Fíjate lo que dice acá. Pues la ley produce la ira de Dios, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Cuando Dios te presenta su ley, te está reprendiendo. ¿Por qué? Porque quiere mostrarte cuál es el camino correcto y tus errores. ¿Por qué? Porque es necesario que nos muestren nuestros errores todos los días para que no caigamos en el mal. Tú siempre le dices a otra persona, pero ¿por qué no me avisaste? Tú debías de haber avisado que eso estaba mal. Si tú me hubieras dicho, yo no lo hubiera hecho. Así es. Nosotros avisamos a la otra persona para que evite el mal. Dios con su ley nos avisa, nos advierte. ¿Para qué? Para poder evitar el mal. Con castigos corriges al hombre, dice la palabra del Señor. Salmo 94, 12. Con tu ley lo corriges y lo instruyes. Así que entonces Dios nos corrige y nos instruye con su ley, con su verdad, con su palabra. Pero juntamente con la ley también se instruye con las penas, la ira de Dios. Porque dice aquí, la ley produce la ira de Dios. Cada vez que hables de la ley, siempre tienes que hablarla en relación con la profecía. Porque una ley sin penalidad no tiene fuerza. Fíjate, sales por la calle un día y de pronto ves un letrero que dice, prohibido botar basura. Inmediatamente ves el letrero, agarras tu bolsa y botas todo lo que tienes ahí. A nadie le importó el letrero. Pero si llegas y el letrero dice, prohibido botar basura, bajo pena de multa, de encarcelamiento, te estamos filmando, y ves ahí que está el domo, ¿no? Te está filmando ahí. Inmediatamente cuando ves todo eso, amarras tu bolsita y te la vuelves a llevar, porque ya sabes que te están filmando y que te va a caer encima la justicia. ¿Ah? ¿Qué cosa te frenó entonces de hacer el mal? La penalidad. Una ley que no tiene penalidad no tiene fuerza, querido hermano. Así que entonces, para poder reprender al que está en pecado, le hemos de presentar la ley en relación con la profecía. ¿Te diste cuenta? Esto hace posible que la persona que escucha la ley junto con la profecía inmediatamente despierte de su condición pecaminosa. Por eso, antes de que la persona pueda buscar sanidad, primero tiene que entender que tiene síntomas de enfermedad. ¿Te diste cuenta? Los síntomas determinan que estás enfermo. Libro de San Mateo, capítulo 9. San Mateo, capítulo 9. Por eso siempre predicamos primero la profecía. Sería una necedad el predicar sin la profecía. Sería el peor error. Hay personas que hacen eso, ¿no? Primero presentan la parte del evangelio, dicen, a ver, te voy a enseñar, mira, Jesucito murió por ti en la cruz para el perdón de tus pecados. Solo ahora tienes que decirle, Señor, perdóname. Y entonces el que escucha dice, oye, y una preguntita,
¿Y de qué le pido perdón? Los que conocen la ley de Dios son los únicos que pueden decirle a esa persona de la desobediencia a la ley, que es pecado, porque el pecado es transgresión de la ley. Los que no defienden la ley no van a poder decir de qué. Porque cuando le digan, bueno, de tu mal comportamiento, pero yo no he hecho nada, va a decir el otro. No creo que lo que haya hecho sea peor que lo que otros hacen. No creo que Diosito no me vaya a llevar al cielo. Mira, yo me crío bien a mis hijos, me acuerdo de mi esposa, de vez en cuando una copita, porque también hay que ser así medido, así que no estoy haciendo nada de malo. ¿Te diste cuenta que él se juzga un santo? Y cuando menos, se juzga mejor que los demás. Pero ante los ojos de Dios, esa persona no está cumpliendo los 10 preceptos y es un pecador a muerte. Así de sencillo, a muerte. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Y luego en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. Así que entonces la palabra del Señor es clarísima. Por esa razón, para que no haya una reacción negativa del oyente, la Biblia es clara. San Mateo capítulo 9, versículo 12. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues ya aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, a transgresores de la ley, al arrepentimiento. Y entonces, ¿qué cosa significa? Primero se le presenta la ley a la persona. Cuando se ve en pecado, necesita de un médico, de un salvador. Los asintomáticos no tienen necesidad de médico, sino los sintomáticos, los enfermos. Esos son los enfermos, los que tienen síntomas. Y cuando hay síntomas, entonces el médico dice, estás enfermo de tal cosa. Así diagnostica. Es la única forma de diagnosticar. Porque nunca vas a saber si una persona asintomática puede o no tener una enfermedad. Así que entonces, cuando la suegra de Pedro fue vista con fiebre y Jesús le predicó reprendiendo a la fiebre, inmediatamente la mujer reaccionó y ahora se puso al servicio de Jesucristo y de los apóstoles. El texto dice, y les servía. Y esa es la última parte de lo que leemos este milagro. Cuando se ha reprendido de esa manera, entonces se produce el arrepentimiento. Fíjate lo que dice el texto bíblico. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Regresamos a Hebreos capítulo 12, donde estamos hablando de la disciplina, el castigo del Señor. Dice ahora el versículo 11. Versículo 11. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en él han sido ejercitados. Fíjate en esto. Cuando tu padre te ha castigado alguna vez y te ha caído un chicotazo, ¿qué le has dicho a tu papá? Papito, gracias, ¿me puedes dar otro? Jamás le vas a decir eso. Al contrario, cuando te cayó, te pones con el ceño fruncido, te agachas y dices, mi papá es malo. Y te vas a un rincón y no quieres hablar nada. Estás o avergonzado o rebelde. Una de dos, ¿no? Si estás avergonzado, en buena hora. Si estás rebelde, hay que caer otro por ahí. Pero bueno, el hecho es, y lo digo entre comillas porque a veces solamente basta con un correazo en toda tu vida, es suficiente. ¿Ah? Porque si también va a ser constante, te vas a curtir hasta que al correazo lo vas a ver como bienvenido. Puedes decir, bueno, ya pues me caerá después de que venga, pero ya la hice. Entonces, para que no te vuelvas rebelde, una vez en la vida va a ser más que suficiente. Así que padres, aprendan. Si vas a estar con el chicote todos los días, entonces vas a criar un animal, no vas a criar un hijo. Razona. A veces el chicote solo será usado una vez en la vida porque el hijo lo entenderá. Acuérdate que hasta en eso hay educación, ¿ah? Hay ciencia. Fíjate cómo. Si tienes que castigar a tu hijo dándole un chicotazo, ¿para qué es? Para que sienta dolor, ¿no es cierto? ¿Eso qué le va a enseñar? Que los golpes de la vida hacen doler. Que cuando la haces mal, entonces duele. Entonces, cuando vas a entrar a la vida, para que no te duela, te evitas hacer
lo que es malo. Aprendiste entonces, porque si tu padre no te lo enseña, cuando sales a la vida, te caen los golpes de la vida como tú no te imaginas y maldices tu vida. Y si eres cobarde, te suicidas rápido. Y si eres de los que aguantan, maldices hasta el mismo Dios diciendo, ¿por qué tanto? Así que para que no te pase eso, el Padre lo que hace es mostrarte. Hay lección, chicote, duele, así es la vida. Ah, qué bonito, ¿no? Entonces, cuando el Padre entiende por qué es el chicote, recién lo sabe usar. Si éste no entiende, hay que chicotearlo a él. Entre comillas lo digo, para que lo entendamos. Muy bien, dice el versículo 11 entonces, es verdad que al presente el castigo no es causa de gozo, sino más bien de tristeza, pero al fin da fruto apacible de justicia a los que son ejercitados. Porque al pasar los años y te ha caído un chicote que te libró de hacer algo malo, te acuerdas y dices, no, mi padre tuvo razón esa vez. Si esa vez no me hubiera agarrado con ese chicotazo, hoy qué sería de mí. A los años recién lo reconoces porque ves que tenía razón. Y a veces lo reconoces cuando tú tienes tu propio hijo y te das cuenta que él también hace algo y tú tienes razón para hacerlo. Y entonces te acuerdas y dices, mi padre tenía razón. Recién razonas. Pero ahora dice, el castigo puede producir tristeza. ¿Para qué? Vamos a ver para qué. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 7. Fíjate lo que dice allí el apóstol Pablo. ¿Para qué Dios quiere entristecernos? ¿Qué es tan malo que quiere eso? No. Fíjate para qué. Dice así, versículo 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido entristecidos según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, del cual no hay que arrepentirse, porque es buen arrepentimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte. Qué interesante. O sea, cuando el Señor nos reprende, y hay muchos a quienes no les gusta en la iglesia, dicen, ¿por qué nos tienen que reprender? Todo el tiempo nos están diciendo pecadores, apóstatas, ¿cuándo van a cambiar? Ya estamos cansados, dicen muchos. Queremos que nos prediquen, Jesús nos ama. Él nos quiere así como estamos, no importa pecadorcitos toda la vida, pero nos ama. ¿Por qué no nos hablan así? Dicen muchos. No quieren ser dirigidos por la reprensión. ¿Quién no sabe que el enfrentamiento constante con la vida te da agallas, te da fuerza? Así también las reprensiones de Dios que nos enseñan lo que es la vida nos ayudan a enfrentar y a salir victoriosos. Por esa razón se predica el Evangelio en forma de reprensión. Se lleva la profecía. Tú tampoco no vas a sacar las reprensiones de ti, ya hemos dicho. Es la palabra la que ya lleva eso. Tú presentas las profecías como están y ya llevan la reprensión divina. Ya llevan el llamado de atención. Y esas reprensiones de Dios están atenuadas con su misericordia. Es algo que tú no puedes generar. ¿Cuántas veces hay predicadores que dicen, yo no predico esa parte porque la gente se asusta, se atemoriza, yo tengo que predicarle más suave? Ese es un hipócrita. ¿Por qué? Porque él está queriendo salvar a su manera. ¿Qué vas a poder? ¿No puedes contigo? ¿Vas a poder con la gente? Por favor. Tú debes dejar que Dios sea el que hable. Las lágrimas de Jesucristo ya están en esas palabras. Sus reprensiones van acompañadas de misericordia, de lágrimas. Tú solo tienes que presentar la verdad tal cual es en Jesús, como está escrita, no de otra manera. Y cuando se hace eso, entonces la gente despierta y al despertar entra en el servicio de Jesús. Es necesario que para que la persona sea salvada, para que la persona sea santificada, tenga que entrar en el servicio. Si no entra en el servicio de Cristo, si no entra en el servicio de la obediencia a sus mandamientos, no se salvará. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 22. Dice la Escritura,
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, perdonados, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Te diste cuenta? Dice, y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación. Si no hay servicio, no hay santificación. Y sin santificación nadie verá al Señor. No hay salvación. Que Dios quiera que cada uno de nosotros podamos haber aprendido con este milagro cada símbolo que esté implícito en él. Y que de acuerdo a eso podamos ver cómo es el plan de la salvación. Primero entender que estamos en pecado. Pero para entender eso tenemos que ser reprendidos. Se nos tiene que presentar la ley y la profecía unidas. El sabio Salomón declaraba, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas bienaventurado el que guarda la ley. La profecía y la ley son inseparables. No puedes separarlas nunca. Tienes que presentar las dos. Y cuando lo hagas, inmediatamente el oyente servirá a Jesús. Y la mujer dice, ¿cómo termina el texto? Leamos. Fíjense lo que dice allí el texto para que podamos entender en qué termina este milagro. Cuando el milagro recién se hace realidad. Porque te imaginas que la mujer hubiera dicho, ya me siento bien, y se hubiera quedado en su cama y no se hubiera levantado. Todos hubieran dicho, bueno, sigue enferma, creo que Jesús ha fallado. Así que Jesús no puede fallar y tenía que ser completo el hecho. Dice, y la fiebre la dejó y levantándose ella, al instante les servía. La ley del servicio es la ley de poder haber aceptado a Cristo. Todos los que entran en el servicio de Cristo están anotados en el reino de los cielos. Vamos a pedirle en oración a Jesús que Él nos ayude para poder ser, al igual que esta mujer, servidores de Jesús. La mujer representa a la iglesia, no te olvides. Así que cuando la iglesia es sanada de su fiebre, la iglesia inmediatamente actúa y se va a predicar el evangelio. ¿Cuántos pastores, ministros hay que quieren que la iglesia salga a predicar? ¿Cómo va a salir a predicar el miembro de la iglesia si está con fiebre? Por favor, no seas abusivo. Tienes que darle la palabra. Tienes que reprenderlo para que pueda moverse. El mensaje de llamado fuerte hace que el hombre salga a predicar el evangelio. Cuando tú le das las profecías ya tiene algo para dar. E inmediatamente funciona. ¿Por qué? Porque sabe la profecía. Ojalá entendamos esas reglas. Las enseñanzas de Cristo son profundas y sabias. Vamos a ponernos de rodillas para orar. Bendito Dios que moras en los cielos. Estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado. Y te rogamos, Padre Santo, que éstas queden grabadas en nuestra mente y corazón y que puedan ser, Señor, la salvación y la sanidad de nuestras almas y de nuestros cuerpos, para que podamos salir y proclamar tu evangelio con poder al mundo entero en esta hora final de la historia. Bendice a tu pueblo en toda la faz de la tierra y a tus hijos que te sirven y obedecen. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un tema más, un milagro más en la vida de Jesucristo. No te olvides, estamos en Face, estamos en Twitter, estamos en YouTube a través del canal El Último Llamado Divino. Estamos también a través del hashtag del Último Llamado Divino, Departamento de Publicaciones Tercer Ángel del Último Llamado Divino. Estamos también a través de YouTube 9:03 de la tarde, Daniel y Apocalipsis. Estamos en Radio Líder, AM 1240, FM 987, con los temas proféticos y los milagros de Jesucristo. Estamos en la Asociación de Universitarios Adventistas del Último Llamado Divino. Así que tenemos full material para poder alimentarnos con el maná del cielo, palabra de Dios que no nos faltará. Comparte por favor esto, que el mundo conozca la verdad y que se viralice el mensaje del tercer ángel. Dios te bendiga, querido hermano. Amén.